Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias un domingo más, Señor, porque podemos entrar confiadamente al trono de tu gracia, Señor, para alcanzar, de acuerdo a tu palabra, misericordia y gracia para el oportuno socorro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, Señor, y estamos agradecidos contigo. Te rogamos, Señor, que en este día, a través de la exposición de tu palabra, Señor, sea tu Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nosotros, sea tu Espíritu Santo ministrándonos a través de sus dones espirituales que ha derramado sobre la iglesia, Señor, y que el poder tuyo y el poder de tu palabra traiga completa liberación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Hebreos capítulo 9 es lo que vamos a estar estudiando. Antes de entrar al capítulo 9 vamos a estar haciendo un pequeño repaso. Vamos a hacer una revisión rápida de lo que hemos visto en las últimas semanas. Recordaremos que el sacerdocio de Melquisedec era superior en primer lugar porque era un sacerdocio para siempre. No hubo principio ni fin, pero el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio levítico, estaba limitado por el tiempo. En segundo lugar, el sacerdocio de Jesucristo es mejor porque fue confirmado por juramento. Y cuando Dios hace un juramento, es una confirmación permanente, no hay cambio, porque nuestro Dios no cambia. Sin embargo, el sacerdocio arónico fue solamente por una situación de herencia, ¿no es cierto? Pero no fue confirmado por Dios, fue dado por mandamiento, pero no confirmado por un juramento. Y en tercer lugar vimos que el sacerdocio de Jesucristo es superior porque es un sacerdocio fundado sobre la grandeza personal, mientras que el sacerdocio levítico era sobre la herencia, estaba basado en la herencia. Y luego vimos que el sacerdocio de Cristo es mejor porque la muerte no puede interrumpirlo. Es decir, el Señor Jesucristo no muere. Él vive para siempre, y mientras que la muerte continuaba sobre el sacerdocio arónico, llevándose la vida de las personas, tenía que levantarse otro sacerdote y otro sacerdote. Sin embargo, el Señor Jesucristo murió una vez y resucitó y no muere más. Amén. Gloria a Dios. También el sacerdocio de Jesús es mejor porque ofrece un solo sacrificio, no una repetición interminable de sacrificios como era en el sacerdocio arónico. Jesús es mejor porque Él es tan puro que Él no necesitaba ofrecer sacrificio por sus pecados porque Él nunca pecó. Amén. Y dice la palabra que ese sacerdote nos convenía, puro, santo, inocente, sin mancha, apartado de pecado y hecho mucho más sublime que los cielos. Aleluya. Es un sacerdocio superior porque puede llevar a los hombres a la presencia de Dios y anclarlos allí, lo cual el sacerdocio arónico no podía hacerlo. Gloria a Dios. Entonces, el sacerdocio de Cristo es muchísimo mejor porque además de todo esto que hemos mencionado, dice la palabra que el Señor se identificó con nosotros y que Él podía compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ya avanzando en el libro, vimos la semana pasada el capítulo 8, y el escritor afirma que tenemos tal sumo sacerdote que es más excelente que cualquier otro sacerdote, y además está sentado a la diestra del trono de Dios, en la majestad de las alturas, y tiene un ministerio más excelente. Él tiene un mejor pacto, con mejores promesas. Aleluya. Recuerde usted que a los judíos se les había instruido desde niños acerca de venerar el sistema levítico y el sacerdocio arónico, y no había nada más elevado para ellos en sus mentes excepto Dios mismo. Pero aquí les llega la palabra de Dios y les dice: escuchen, tenemos un sumo sacerdote al que ahora podemos acudir y no necesitamos estar agarrados a todas las cosas antiguas del antiguo pacto.
tenemos un sacerdocio superior. ¿Por qué? Porque tenemos un sacerdote que es superior. Y mencionamos también 3 puntos por los cuales el Señor Jesucristo es un sacerdote superior. En primer lugar, dijimos y mencionamos acerca de su asiento. Mencionamos de que el Señor se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En segundo lugar, su santuario superior, de acuerdo a Hebreos 9:24, no solo es superior al Señor por donde Él se sentó en el lugar que Él ocupó, sino porque su santuario es superior. Es un sacerdote superior que ascendió al cielo y ministra en un santuario superior. No está en una tienda de campaña, como los tabernáculos, ni ministra en un edificio como los que nosotros conocemos hoy en día, a los cuales muchas veces nosotros le llamamos iglesia. Sino que Él es un ministro de un santuario superior. Él ministra en el verdadero lugar santísimo. En el versículo 2 del capítulo 8 nosotros vemos de que el santuario en el que el Señor ministra es el santuario verdadero. Todo lo otro era sombra de lo que venía. Amén. Entonces en el Sinaí, cuando el Señor les dio la ley, el pacto era un pacto condicional. El Señor les dijo, si hacen esto, van a tener bendición, van a vivir. Si no hacen esto, ¿no es cierto?, y desobedecen, van a morir, van a tener condenación. Y cuando Dios les dio el pacto, ellos dijeron, sí, vamos a obedecer. Porque el corazón del ser humano es así. Muchas veces se propone cosas, ¿no es cierto?, o las habla de aquí para afuera, pero el antiguo pacto no les daba poder a los israelitas, a los judíos, para que ellos pudieran vencer. Solamente les mostraba, les indicaba cuál era su problema, pero no tenían el poder interior que tenemos nosotros ahora en el nuevo pacto para poder vencer. Amén. Gloria a Dios. Y así llegamos nosotros al capítulo 9. Y en el capítulo 9 nosotros tenemos un santuario superior. Hemos visto que el sacerdocio de Cristo es mejor que el de Aarón porque pertenece a un mejor orden, el de Melquisedec, porque es administrado bajo un mejor pacto, o sea, el nuevo pacto. Y aquí en este capítulo 9 vamos a ver que el sacerdocio de Cristo es superior debido a que es administrado en un mejor santuario. Vamos a leer en el nombre del Señor, capítulo 9. Vamos a leer los primeros 10 versículos y así vamos a continuar después. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, por lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas alusiones, de ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces, en estos primeros 10 versículos que nosotros estamos viendo, nosotros nos vamos a dar cuenta que aquí hace una comparación. El mensaje que hoy voy a estar compartiendo es que tenemos un tabernáculo superior. Tenemos un tabernáculo superior, un tabernáculo que es mucho mejor que el tabernáculo que tenían los antiguos israelitas en el antiguo pacto, en el viejo pacto.
Y nosotros nos vamos a dar cuenta que el sacerdocio de Cristo es mejor que el de Aarón. Y en ese tiempo dice aquí, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto en un santuario terrenal. Es decir, tal como nosotros ahora nos juntamos para adorar a Dios y buscar de Dios, en el primer pacto existía un lugar y existía un tiempo donde ellos se juntaban para encontrarse con el Señor. Pero vamos a estar viendo, porque todo el libro de Hebreos es una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Melquisedec, entre las promesas o las situaciones que habían en el antiguo pacto y las promesas que hay en el nuevo pacto. Todo el libro de Hebreos es prácticamente una comparación. Y nos dice aquí que había ordenanzas de culto y que había también un santuario. Y aquí está hablando del tabernáculo. Entonces, yo les entregué a ustedes unas hojitas, ¿no es cierto?, que ustedes pueden después estudiar con calma en sus casas, porque yo sé que a ustedes les gusta estudiar la palabra. Amén. Entonces nos va a mostrar y nos va a empezar a hablar acerca de este tabernáculo. No quiero que se confunda entre el tabernáculo y el templo, porque el templo, ¿no es cierto?, fue una estructura física sólida que estaba establecida en un lugar específico. Sin embargo, el tabernáculo era una tienda, era como una carpa de campaña, ¿no es cierto?, que estaba mientras los israelitas iban por el desierto. Y cuando ellos se movían, tenían que levantar todas las cosas como Dios les había enseñado y tenían que moverse. ¿Ok? Entonces nos habla aquí, ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Tenía un santuario terrenal, porque el tabernáculo, dice el versículo 2, estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Entonces nosotros tenemos en el tabernáculo una parte que se le llamaba el atrio, ¿no es cierto?, que estaba alrededor del tabernáculo, y luego tenemos el tabernáculo en sí. En el tabernáculo, una vez que habían dos cortinas, la primera parte, ¿no es cierto?, aquí había una cortina que separaba del atrio, del patio, llamémosle, a la primera parte que era el lugar santo. Y luego había otra cortina, otro velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Entonces dice que en la primera parte estaba, vamos a leerlo directamente de allí, porque en el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro. Aquí está el candelabro. No vamos a entrar en mucho detalle con esto, pero el candelabro estaba supuesto a estar allí para que pudiera alumbrar y tenía que estar constantemente, todos los días tenía que estar encendido. Estas mechitas que tiene aquí, ¿no es cierto?, tenía que estar encendido constantemente, tenía que tener aceite constantemente para que pudiera estar alumbrando el lugar santo. Ahora, recuerde que todo lo que teníamos en el antiguo pacto son símbolos, son figuras de las cosas que iban a venir. Y todo apuntaba a Cristo. Amén. Entonces, recuerde lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo vino, esa luz verdadera, dice el apóstol Juan en el capítulo 1, esa luz que alumbra a todos los hombres, vino para alumbrar al ser humano y sacarlo de la oscuridad espiritual. Cuando el Señor Jesucristo vino a nuestra vida y nos iluminó con su palabra, gloria a Dios, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, dice el apóstol Pedro. Así que nosotros fuimos trasladados por la luz de Cristo de las tinieblas a la luz admirable. El candelabro representa la luz que el Señor iba a traer, pero no solamente representa al Señor, la luz del Señor, sino que nosotros también como cristianos tenemos que alumbrar, porque la palabra del Señor nos dice, a través de la misma boca del Señor Jesucristo, vosotros sois la luz del mundo, ¿no es cierto? Y una luz no se esconde, no se pone debajo de una mesa, de un cajón, sino que se pone en un lugar alto para que todos la puedan ver. Por lo tanto, dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos que alumbrar. Somos luminares en el mundo, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, tenemos que alumbrar en nuestro lugar de trabajo, ¿no es cierto? Donde estemos, tenemos que alumbrar. No sea que a usted lo vean haciendo cosas incorrectas y indebidas en su trabajo. Y la gente, en lugar de adorar el nombre del Señor y decir, mira, esta persona es cristiana y tiene un buen testimonio,
Tenemos un llamado a alumbrar. Luego dice la palabra del Señor que en el lugar santo estaba el candelabro, pero también estaba la mesa de los panes de la proposición. Entonces, siguiéramos cruzando en el tabernáculo, en el lugar santo, estaba la mesa de los panes de la proposición. Y en esa mesa se ponían 12 panes, ¿no es cierto?, en 2 filas, en 2 hileras, se ponían 12 panes que estaban representando a las tribus de Israel. Y esos estaban toda la semana allí, esos panes, y el día sábado entraba el sacerdote y los cambiaba, y esos panes eran para los sacerdotes. Amén. Entonces ahí lo comían los panes los sacerdotes, porque la palabra del Señor dice, aleluya, que el obrero, ¿no es cierto?, es digno de su salario. Por lo tanto, los que estaban sirviendo en el tabernáculo del Señor tenían el derecho dado por Dios para poder alimentarse de las cosas que estaban separadas para Dios. Y eso representaba la provisión de Dios. Y fíjese que también representaba al Señor Jesucristo. Porque si usted recuerda, Juan capítulo 6, el Señor Jesucristo dijo que Él era el pan, el verdadero pan que descendió del cielo. Todas las cosas en el antiguo pacto, todas las cosas en el tabernáculo apuntaban hacia Cristo. Así que cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, nosotros estamos llenándonos de Cristo. Amén. Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, estamos alimentándonos de Cristo. ¿Y qué es lo que va a salir? Usted sabe lo que dicen, hay un dicho del mundo que dice que tú eres lo que comes. Sobre todo, ¿no es cierto?, en estas nuevas generaciones donde la gente le ha dado mucho énfasis a las cosas vegetarianas, etcétera, etcétera, y a comer acá, y que no tenga gluten, y que no tenga acá, y que no tenga esto y lo otro. Entonces dice, eres lo que comes, y en un sentido tiene razón. Si usted come mal, a la larga igual le va a afectar su cuerpo. Bueno, espiritualmente nosotros somos también lo que comemos, porque por eso nos dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Es decir, cuando nos juntamos, la palabra de Cristo, del Señor, tiene que salir a través de nuestros labios, tiene que estar fluyendo, tiene que estar llevando palabras de consejo, palabras de exhortación, palabras de sabiduría, palabras de advertencia, amén, palabras de bendición. Entonces, aquí en la mesa estaban los panes que representan la provisión de Dios. Llenémonos nosotros de la palabra del Señor. En Mateo capítulo 4, versículo 4, el Señor Jesucristo dijo, no solo de pan, del pan humano vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Llenémonos de la palabra del Señor. Entonces en el lugar santo estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, en el cual tenía un incensario de oro. Fíjese acá que esto es un poquito extraño y probablemente a usted le va a costar un poquitito entender todo, pero no se preocupe, si algo entiende, de ahí el Señor le va a ir dando más. Ponga atención y practique lo que entiende, amén. Aquí teníamos el lugar santo, y aquí en este diagrama nosotros tenemos el altar del incienso que está en el lugar santo. Sin embargo, aquí en este versículo nos menciona que el altar del incienso, el incensario, está adentro en el lugar santísimo. ¿Se fijan? Sí. Entonces dice allí, tras el segundo velo, este era el primer velo, aquí tras el segundo velo, el que cruza el lugar santo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Lo que pasa es que ese incensario de oro, el sacerdote iba, y usted lo tiene ahí en sus apuntes, lo puede mirar, ¿no es cierto? El sacerdote iba y tenía que estar constantemente llenando ahí, no se sacrificaban animales, en el lugar del incensario no se sacrificaban animales, pero allí lo que tenía que hacer era estar llenando ese lugar, ¿no es cierto?, de incienso aromático. Y ese incienso aromático, dice la palabra del Señor, que en el Nuevo Testamento son las oraciones de los justos, de los santos. Es decir, cada vez que usted está intercediendo en la presencia de Dios, usted está llevando, usted
está llevando, ¿no es cierto?, un olor grato al Señor. Esto nos debiera hacer a nosotros pensar cuánto tiempo cada uno de nosotros pasa en la presencia del Señor. Si nosotros pasamos en la presencia del Señor orando e intercediendo por otras personas y por nosotros mismos, nosotros estamos llevando un incienso, un olor grato delante de Dios. Y dice la palabra que el Señor, mire, al Señor no se le pasa nada. No crea usted que usted dice, oré y el Señor no me escuchó. No, el Señor le está escuchando. Pero el Señor le va a responder a su tiempo y en su forma. A veces nosotros esperamos una respuesta del Señor a nuestra manera, a nuestra forma, en nuestro tiempo. Pero las cosas de Dios son en el tiempo de Dios. Y el altar del incienso también era un tipo de Cristo, de la naturaleza humana, ¿no es cierto?, y divina. El incienso era quemado de mañana y de tarde sobre el altar y representaba la oración intercesora de Cristo por sus santos. Aquí era donde el sacerdote presentaba las oraciones del pueblo ante Dios y allí intercedía por el pueblo como Jesús intercede por nosotros. También en Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4, podemos ver que son las oraciones de intercesión de los santos. Gloria a Dios. Entonces, la primera parte nosotros estamos viendo, en la primera parte del santuario, nosotros teníamos el candelero y teníamos el pan. Jesucristo es la luz y Jesucristo es el pan de vida. Pero luego, cuando nos adentrábamos un poco más, teníamos el altar del incienso, que representa las oraciones, la intercesión del Señor por nosotros. Dice la palabra que Él está siempre para interceder por nosotros. Entonces, versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Versículo 4. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Tenía el incensario de oro y tenía el arca, ¿no es cierto? Y acá, si usted lo mira en el lugar santísimo, teníamos el arca del pacto. Usted la tiene allí. El arca del pacto era de madera, pero estaba cubierta de oro por todas partes. Y en la parte de arriba tenía unas figuras de unos querubines que tenían sus alas extendidas, ¿no es cierto?, mirando así al propiciatorio. Ellos tenían sus alas extendidas y estaban mirando al propiciatorio. Había uno enfrente del otro. Y en el centro, ¿no es cierto?, de esta cubierta era todo de oro. Allí descendía la presencia de Dios. Y le llaman las Biblias en inglés, que nosotros no lo tenemos con esa claridad en español, le llaman también el asiento de la misericordia, the mercy seat de Dios, donde el Señor descendía con su presencia y Él tenía misericordia del pueblo. Cuando el sacerdote estaba ofreciendo, ¿no es cierto?, la sangre allí, el sacerdote entraba y llegaba al arca del pacto y allí derramaba la sangre. Y esa sangre, ¿no es cierto?, estaba mostrándole a Dios que esas personas estaban arrepentidas por sus pecados y el Señor tenía misericordia de ellos. Por eso es que se le llama el asiento de la misericordia. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba, mire, fíjese lo que estaba adentro de aquí del arca del pacto. Dice que adentro estaba una urna de oro que contenía el maná. Es decir, dentro del arca se sacaba la tapa, sacaba lo que le llama el propiciatorio, y dentro había como una ollita, ¿no es cierto?, un contenedor pequeño que tenía el maná, para que ellos recordaran, ¿no es cierto?, que Dios era el que los había alimentado y los había sustentado durante todo el camino del desierto cuando Él los sacó. El Señor a nosotros también nos sacó de un Egipto espiritual y durante todo el camino, durante toda nuestra trayectoria hacia la presencia del Señor en el cielo, el Señor nos sustenta. Él nos sustenta con su palabra. Gloria a Dios. Él prepara mesa delante de nosotros, dice el Salmo 23. Entonces Él está siempre dándonos a nosotros para que nosotros podamos vivir. Él siempre está siendo alguien que provee lo que nosotros necesitamos. Y dentro de eso, del arca también estaba la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. La vara de Aarón que reverdeció era una vara de almendro. Si nosotros, por ejemplo, tomáramos ahora esta vara que está aquí, si nosotros tomáramos esta vara, nosotros sabemos que esta vara está seca, ya tiene mucho tiempo
está seca, está tratada, está barnizada. Pero la vara de Aarón que estaba mantenida dentro del arca del pacto era una vara que había reverdecido. ¿Y por qué reverdeció? Resulta que cuando se levantaron, ¿no es cierto?, en una rebelión, Natán, Coré y otro más que en este momento no recuerdo el nombre, Abiram, ellos se levantaron y dijeron que Dios no podía hablar solamente por Aarón, que no podía ser, o sea, que cualquiera podía ir y acercarse a Dios y hacer las cosas y ejercer como sacerdote. Entonces el Señor, frente a esta rebelión, el Señor dijo, ok, cada uno de las tribus, cada uno de los representantes de las tribus, de las 12 tribus, va a traer una vara y le van a escribir el nombre sobre la vara. Entonces algunos pusieron, ¿no es cierto?, la tribu de Rubén, la tribu de Judá, la tribu de Neftalí, la tribu de Leví, y cada uno escribió su nombre. Y la vara que reverdeciera, estando muerta, completamente muerta, seca, la vara que reverdeciera iba a mostrar a través de quién Dios iba a hablar. Y la dejaron ahí durante toda la noche y al día siguiente fueron a buscar las varas. Y cuando fueron a buscar las varas, la vara que decía ahí, la tribu de Leví, Aarón, había reverdecido, había dado incluso almendros. Imagínense el poder del Señor. Y el Señor dijo, ¿no es cierto?, en ese momento es a través de Aarón y de la tribu de Leví que yo voy a estar hablando y comunicándome con el pueblo. Porque con el Señor no se juega, porque el Señor, igual en el Nuevo Testamento, es Él el que da, ¿no es cierto?, los llamados. Es el Señor el que da los llamados. Dice que aún se estableció en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y cuando eso sucedió, vino el juicio de Dios. Y todos aquellos que se habían rebelado murieron, hermanos. Se abrió la tierra y se los tragó. Entonces fue algo tremendo. Y eso estaba allí adentro, ¿no es cierto? Esa vara que estaba dentro del arca, del almendro que había reverdecido, que había florecido, era para recordarles a ellos a través de quién Dios hablaba y para que ellos no se volvieran rebeldes. Amén. Y luego una cosa más había, las tablas del pacto. Las tablas del pacto, ¿no es cierto?, a través de las cuales el Señor había dado sus mandamientos, los 10 mandamientos. Y dice versículo 5, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle. Esto que yo estoy mencionando ahora es una pasada muy rápida, ¿no es cierto?, muy por encima. Lo estoy haciendo igual como lo hizo el escritor de Hebreos. No podemos entrar en detalle porque nos tomaría mucho tiempo. Pero a usted, si le interesa, ¿no es cierto?, usted puede seguir estudiando, le entregué esas hojitas y usted léalo en su casa, vea los versículos, se va a dar cuenta de lo importante que es entender esto del santuario. Versículo 6, y dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. En esta primera parte, los sacerdotes, en la primera parte del santuario, los sacerdotes entraban todos los días. Iban allí, limpiaban, ponían el aceite para que las lámparas estuvieran prendidas, mantenían todo en orden. Pero ellos entraban allí todos los días, pero no podían entrar al lugar santísimo. Había un velo muy grueso que separaba el lugar santo del lugar santísimo. No cualquiera podía entrar al lugar santísimo. Y todo esto, dice la palabra, que era sombra, era una figura para que ellos y nosotros a la vez pudiéramos entender cómo el pecado separa al hombre de Dios y cómo hay necesidad de derramamiento de sangre para que haya perdón de pecados. Versículo 6, así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, ¿cuántas veces? Una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, en la segunda parte, en el lugar santísimo, entraba el sumo sacerdote
porque nosotros a veces tenemos un concepto cambiado, que entraba el sacerdote ahí saltando y diciendo, Señor, te alabo, Señor, gracias, gracias. No, entraba el sumo sacerdote una vez al año con miedo, con temor, temblando, porque si había pecado en su vida, la presencia de Dios, una vez que descendía, el sacerdote era fulminado inmediatamente en la presencia de Dios. Y nadie se iba a atrever ni siquiera a entrar a sacarlo, porque si no iban a morir ellos. Entonces, ¿qué es lo que ellos idearon? Fue que le amarraban, ¿no es cierto? Le pusieron en la parte de abajo unas campanitas y le amarraban, ¿no es cierto?, al pie como una cuerda. Y cuando entraba el sacerdote, entraba en la presencia de Dios, temblando, Señor, ten misericordia, por favor, no me vayas a matar, no me vayas a cortar. Aquí traigo la sangre de sacrificio para pedirte perdón por mis pecados y por los pecados del pueblo una vez al año. Y si los que estaban afuera estaban esperando ver qué es lo que iba a pasar, si sentían de repente un golpe, ¡pah!, ya sabían lo que había pasado. De ahí lo tenían que tirar y sacarlo muerto del lugar. Pero si no moría, el sacerdote salía, estoy vivo. El Señor Jesucristo entró al lugar santísimo llevando su propia sangre una sola vez y para siempre, por lo cual nosotros tenemos entrada a la presencia de Dios, y dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia, aleluya, para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. La presencia del Señor, la sangre de Cristo, es la que nos ha lavado, nos ha limpiado y nos permite tener esta comunión con Dios que no existía en el antiguo pacto. Nosotros estamos en un nuevo pacto, nosotros tenemos entrada, aleluya, a ese lugar santo de la presencia de Dios. Nosotros sí podemos entrar a través de la sangre de Cristo, aleluya, alabando y bendiciendo el nombre del Señor, cantando, dándole gracias, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Esto es lo que nosotros podemos darnos cuenta y lo que nos explica el escritor de Hebreos en estos primeros versículos, donde él va a hacer un contraste entre el tabernáculo terrenal y el tabernáculo celestial, el cual es muchísimo mejor, el santuario celestial. Y dice así, versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, es símbolo para el tiempo presente. Imagínense que en ese tiempo, que estas cosas eran símbolo. El sacerdote podía caer muerto en la presencia de Dios. En este tiempo que solamente era un símbolo, era una sombra. ¿Cuánto más nosotros ahora que estamos en el nuevo pacto, entrando al santuario celestial, debemos vivir para el Señor en santidad? Debemos apartarnos de todo pecado. Debemos apartarnos de la mentira, del engaño, de la fornicación, de la pornografía, del adulterio y de cosas semejantes, dice la palabra del Señor. ¿Cuánto más? Porque si no hemos caído muertos, es por la presencia de Dios, la misericordia del Señor, el sacrificio de Cristo. Si no hemos caído muertos es porque su sangre nos ha perdonado, nos ha lavado, pero debemos apartarnos, dice la palabra en Apocalipsis, el que es santo. Y nosotros somos santos en Cristo. Recuerde cómo comenzaba el escritor de Hebreo hablando, hermanos santos. ¿No les decía hermanos pecadores? ¿Hermanos inmundos? ¿Hermanos sucios? No, les decía hermanos santos, hermanos apartados para Dios. El que es limpio, límpiese más. El que es justo, busque la justicia de Dios todavía. Pero el que es sucio, dice la palabra del Señor, sigue ensuciándose, porque Dios a todos nos da la oportunidad de arrepentirnos. Gloria a Dios. Mientras hay vida hay esperanza. Mientras hay vida podemos clamar al Señor y decirle, Señor, perdóname, he pecado, te he fallado, perdóname, quiero cambiar. Y el Señor con su Espíritu Santo nos da la fuerza, aleluya, para vencer el pecado. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, ellos no tenían esta fuerza, pero nosotros tenemos la fuerza, la ayuda, la guianza del Espíritu Santo que nos está hablando constantemente, y cuando estamos mal nos está advirtiendo, nos está
endurezcáis por más tiempo vuestros corazones. Hoy es el día de que nosotros nos acerquemos al Señor. Hoy es el día de que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Aleluya. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Mire, aunque había un perdón, una remisión de pecado, por así decirlo, temporal, que era solamente ejemplo hasta el momento que viniera el Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, eso no le podía quitar de su mente, de su conciencia a las personas, esa conciencia y ese sentido de culpabilidad. Todavía lo tenían allí y muchas veces venían una y otra vez, ¿no es cierto? Con eso le venía a la mente, hice esto, pequé en esto. Porque la sangre de los machos cabríos, la sangre de estos animales, no tenía el poder para quitar el pecado. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo vino, la sangre de Jesús quita el pecado del mundo. Juan el Bautista dijo cuando vio al Señor: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo es el Cordero de Dios, es el sacrificio perfecto, quita el pecado del mundo. No solo lo cubre, no solo lo tapa como cuando uno tapa con una alfombra las cosas, no, lo quita completamente, no se acuerda más de ellos, no tiene más memoria de ellos. Por eso dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es una criatura reformada, es una nueva criatura, Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No importa lo que tú hayas hecho antes de conocer a Cristo, en Cristo hay esperanza y nueva vida y salvación, aleluya. Hay una nueva creación. Esa es la bendición del nuevo pacto, del nuevo santuario, del nuevo sacerdote, que es muchísimo mejor, aleluya. Y recién vamos a entrar a ver el santuario celestial, el tabernáculo celestial. ¿Se está gozando? Amén. Versículo 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces el Señor entró a un santuario que no es un santuario hecho de manos, no es un santuario de esta creación, dice la palabra, sino que entró al cielo mismo, a algo hecho por Dios, aleluya. Y no entró con sangre de animales, sino que entró con su propia sangre. Amén. Y entró una vez y para siempre en el lugar santísimo y obtuvo eterna redención para nosotros. Amén. Nosotros en Cristo Jesús tenemos eterna redención. No tendríamos por qué perdernos eternamente en el infierno, porque el Señor Jesucristo ya pagó el precio de nuestra salvación. Aferrémonos a Él, aleluya. Amén. Versículo 13: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, de las cosas terrenales, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si la sangre de los animales hacía eso, ¿cuánto más la sangre de Cristo tiene poder, aleluya, para salvarnos, para limpiarnos, para librarnos de todas las cosas que nosotros éramos sin Cristo? Versículo 15: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos
con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso que era necesario que el Señor Jesucristo viniera, aleluya, a morir en la cruz del Calvario y a rociar su sangre preciosa. Nosotros hemos sido comprados con una sangre que tiene un precio incomparable. Amén. Un precio muy, muy, muy grande. Aleluya. El pecado es algo costoso, hermanos. El pecado es algo que tiene un alto precio y que solamente el Señor Jesucristo pudo venir a pagar por nuestros pecados. Nosotros teníamos que morir en la cruz. Nosotros teníamos que pagar ese precio. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo: no, yo voy a pagar la deuda, yo voy a tomar el lugar. Nosotros debiéramos por la fe mirar, usar un poquitito nuestra imaginación para las cosas buenas y pararnos al pie de la cruz espiritualmente hablando, y mirar hacia la cruz, mirar por la fe al Señor Jesucristo y pensar: ese lugar me correspondería a mí. Yo debiera estar allí clavado, yo debiera estar allí herido, yo debiera estar allí con una corona de espinos. Pero el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar. Y por eso nosotros tenemos esta entrada al lugar santísimo, a una nueva comunión, a una verdadera relación con Dios, no a una religión, no a rituales, sino que una verdadera relación con Dios. Aleluya. Y esa sangre que fue derramada, dice la palabra, que nos redime, hace remisión de pecados. La sangre de Cristo hace remisión de pecados, perdona nuestros pecados. Gloria a Dios. Y el Señor entró al santuario mismo, espiritualmente hablando, llevando su propia sangre, y alcanzó para nosotros esta eterna salvación, eterna redención. Y el antiguo pacto, recuerde que para que quedara anulado, quedara, ¿no es cierto?, obsoleto, tenía que venir el nuevo pacto, un nuevo testamento, una nueva voluntad. Y cuando hay un testamento, cuando una persona en la tierra escribe un testamento y dice: bueno, yo voy a dejar esto y esto a tal persona, estas casas a tal persona, este auto a tal persona, este dinero que tengo en el banco a tal persona, para que las personas puedan tener ese beneficio, es necesario que aquel que hace el testamento muera. Y cuando muere, recién las personas pueden tener acceso, ¿no es cierto?, a esa bendición. El Señor Jesucristo en este Nuevo Testamento, gloria a Dios, Él escribió el testamento con mejores promesas y Él dio su vida, Él murió. Pero no quedó allí, sino que resucitó. Resucitó. Entonces Él murió para que este pacto tuviera efecto, pero resucitó y nos viene a dar las cosas que son para nosotros. Aleluya. Porque tenemos una herencia tremenda en el Señor. Él resucitó y no va a morir nunca más. Aleluya. Y nos viene a dar a nosotros los dones, los regalos, la paz que nosotros necesitamos. Gloria a Dios. La libertad, la sanidad. Aleluya. Para nuestro espíritu, alma y cuerpo. No solamente la sanidad física, también necesitamos la sanidad mental, necesitamos la sanidad emocional. Y en Cristo Jesús nosotros recibimos la libertad. En este momento que usted escucha la palabra del Señor, usted reciba su libertad, reciba su sanidad, reciba la sanidad de su mente, reciba la sanidad de sus emociones, reciba la sanidad de su cuerpo. Aleluya, porque el Señor Jesucristo ganó, aleluya, venció. Y porque Él venció, nosotros también venceremos, dice la palabra del Señor. Aleluya. Versículo 23 al final dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Él no entró en un santuario hecho de mano, algo que era una figura, algo que estaba mostrando lo que iba a venir, una réplica, no, sino que Él entró, dice, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. No. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo.
pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¡Aleluya! Amén. Entonces nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo era salva la gente en el Antiguo Testamento? Ellos no eran salvos por esos corderos que ellos sacrificaban. No, todo eso era figura y sombra del Señor Jesucristo que iba a venir. Del Señor Jesucristo que iba a nacer. Y por eso que dice la palabra del Señor, que, aleluya, dice, porque, versículo 15, voy a volver un poquitito, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es decir, aquellos que habían creído en el Señor Jesucristo por la fe, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ese sacrificio en la cruz del Calvario se hizo efectivo para ellos. Aleluya. Entonces ellos alcanzaron salvación igual que nosotros a través de Cristo Jesús, porque no hay otro medio de salvación, porque no hay otro mediador, dice la palabra, entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Amén. Aleluya. Y nosotros ahora, 2000 años después aproximadamente de la venida del Señor Jesucristo y de su muerte en la cruz, nosotros miramos hacia atrás, hacia la cruz de Cristo, y alcanzamos salvación. Ellos del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, miraban hacia el futuro para alcanzar salvación. Nosotros miramos hacia atrás, pero todos nos juntamos en un punto en común. Aleluya. La cruz de Cristo. Aleluya, aleluya. La cruz de Cristo es el sacrificio de Cristo, es nuestra salvación. Versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aleluya. Entonces, así como cada ser humano tiene una cita, escúcheme a usted que está aquí y usted que está viendo en este video, cada ser humano tiene una cita con la muerte. Y esa cita usted no la va a poder evitar, salvo que el Señor Jesucristo venga y le arrebate antes. Y dice la palabra que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si usted no se ha entregado al Señor Jesucristo, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, una vez que usted muera, usted va a ir a un juicio. Y el único medio de salvación que usted tiene es que usted crea en el Señor Jesucristo ahora. Si usted no lo hace ahora, no va a haber tiempo después. Si usted no se arrepiente ahora, no va a haber tiempo después. Después de la muerte no hay otra oportunidad. Ahora es el momento de volverse a Cristo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos. Y aquí viene una promesa gloriosa: y aparecerá por segunda vez. El Señor Jesucristo va a aparecer por segunda vez y su venida está cerca. Él va a aparecer por segunda vez sin relación con el pecado. Ya no va a venir a perdonar pecados, sino que va a venir a buscar, aleluya, a aquellos que han creído en Él sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Está usted esperando al Señor? ¿Está usted esperando al Señor Jesucristo que va a venir y desde las nubes va a levantar a su iglesia amada? Aleluya. Es tiempo de que nosotros fijemos nuestra vista en el Señor Jesucristo, en las cosas de arriba, en el santuario celestial, en el mejor sacerdote, en el sumo sacerdote, en el sacerdote que es superior, que ofreció un sacrificio superior, y que nos rindamos completamente nuestras vidas a Cristo en agradecimiento, que le sirvamos en santidad por todo lo que Él hizo por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y con esto termina diciendo que Él va a aparecer por segunda vez sin relación con el pecado. Es una tremenda palabra de Dios. Le invito, hermanos, a ponerse en pie. Aleluya. Y vamos a estar dándole gracias al Señor por todas sus bendiciones, por todo lo que Él ha hecho, porque Él nos reveló, ¿no es cierto?, que el pecado tiene un precio muy grande, y ese precio fue la sangre del Señor Jesucristo por nosotros. Aleluya. Y todo lo anterior era algo simbólico y temporal, solamente un tipo de lo que iba a venir, hasta que llegó lo verdadero, y lo verdadero dejó atrás todo lo que era un tipo, todo lo que era sombra. No es que lo otro fuera malo en el sentido completamente, no, cumplió su propósito.
propósito, pero ahora lo de Cristo es muchísimo más superior. Amén. Que el Señor les bendiga.